kilómetros de la costa atlántica española, el capitán de un viejo petrolero fuera de control trata de no ser engullido por el temporal. Están en juego las vidas de 20 tripulantes y una carga de 77.000 toneladas de fuel pesado. Tras una larga agonía, el Prestige se hunde frente a la costa de la muerte, ocasionando la peor marea negra que ha conocido Europa. Todo un pueblo lucha con los medios a su alcance para salvar una forma de vida. Pero la amenaza persiste. Los restos del buque a 4 kilómetros de profundidad contienen miles de toneladas de fuel. El único modo de neutralizar el peligro es mediante una operación tecnológica sin precedentes en el umbral de lo desconocido. La Costa de la Muerte se ubica en el extremo occidental de España, en tierras de Galicia. Su nombre evoca en todo el mundo un universo de leyendas marinas y de migrantes, de antepasados celtas y de fuertes tempestades. Si en la antigüedad se la consideró el fin del mundo o finis terrae, hoy acoge una de las más importantes industrias pesqueras y marisqueras de Europa. Sus costas son singulares. Largos brazos de mar penetran tierra adentro, formando rías cuyas orillas están salpicadas de pueblos y ciudades marineras. En su corazón atlántico, la comarca de la Costa de la Muerte cobró fama en siglos pasados porque allí encontraron su tumba marinos ingleses, franceses, españoles y también el final de sus días algunos petroleros, como el Urquiola o el Mar Egeo. Los motivos de tanta desgracia no son un enigma. La Costa de la Muerte está en una esquina de Europa, frente a un pasillo de tráfico marítimo que soporta el paso de más de 100.000 barcos al año. También es un punto de azote de extraordinarias tempestades atlánticas provenientes de la zona de Terranova, donde la confluencia de aguas cálidas y de corrientes de aire frío constituyen foco de inestabilidad meteorológica en todo el norte de Europa durante los meses de otoño e invierno. Uno de estos frentes viene golpeando a lo largo de su ruta al Prestige, un viejo petrolero de casco no reforzado con bandera de conveniencia de Bahamas, que proviene de Rusia. En Letonia ha completado una carga de 77.000 toneladas de fuel pesado, un combustible residual. Probablemente existiera un deterioro estructural debido a una mala utilización del barco durante la última época. El barco había estado sirviendo como una barcaza a la cual se abarroaban barcos en el costado del estribor, y es muy probable que hubiera habido daños en la zona precisamente de la Maestra, en el punto donde se experimentan mayores tensiones, aparecen grietas. Los propietarios, Mar Shipping Incorporated, han puesto al mando de una tripulación inexperta al capitán griego Apóstolos Mangouras, quien trata de gobernar el buque con un mar infernal. Un fuerte temporal persigue al Prestige desde hace una semana, cuando se dispone a enfilar el corredor de la Costa de la Muerte. Los partes meteorológicos indican que el tiempo va a empeorar. La suerte del Prestige está echada. Deberíamos llamar al capitán. Capitán, tenemos un problema grave con el tiempo. Malaca.
En tierra, la torre de salvamento de Finisterre recibe un aviso de socorro. El casco del Prestige ha perdido una plancha lateral, se encuentra fuera de control con una escora de 30 grados y solicita evacuación inmediata. El comandante Carlos Riscos y su equipo de rescate a bordo del Pesca 1 son los primeros en llegar a la zona. Aquí helicóptero de rescate Pesca 01, Pesca 01. Por favor, confirmen el número de personas que hay a bordo. Número de personas que hay a bordo y personas que hay que evacuar. Recuerdo que cuando llegamos allí nos encontramos un petrolero bastante grande, unos 190 o 200 metros de eslora, pero totalmente escorado a estribor, estaba atravesado a la mar. Y recuerdo la primera impresión fue el ver a toda la tripulación en el alerón de babor y como en las películas, agarrados a los pasamanos porque aquello estaba lleno de petróleo, toda la cubierta, y se resbalaban. Durante las primeras horas de la crisis, el buque sin máquinas, escorado y azotado por olas de 8 y 10 metros, se da por perdido. El temporal hace del rescate una misión de alto riesgo. El pilotar, el volar dentro de unas condiciones meteorológicas tan duras, se hace todo bastante complicado y bastante difícil. 70 nudos son cerca de 130 kilómetros por hora de viento, entonces es como si empiezas a correr en contra de todo ese viento, añadido a turbulencias muy fuertes, una visibilidad muy reducida por chubascos, niebla. En unas horas, el equipo de rescate logra evacuar a 24 hombres que han pasado la peor experiencia de sus vidas. Aquí está con Finisterre, adelante. Buenos días de nuevo, te confirmo evacuadas 7 personas del Prestige, sanas y salvas a bordo del Pesca 1 y estimamos de regreso al aeropuerto de Vigo en 20 minutos. El capitán no está entre ellos. En el último momento, Mangouras comunica que permanecerá a bordo junto a 2 de sus hombres. Viejo lobo de mar como es, para él no todo está perdido y decide inundar algunos tanques de carga con agua del mar para corregir la escora del barco. El Prestige recupera su posición, pero la sobrecarga hará que el deterioro de la estructura aumente con rapidez. El capitán podía haber optado por alternativas de llenado diferentes a las que tomó. Él podía haber llenado esos dos tanques con combustible propio. Lo que ocurre es que, claro, tenía la máquina parada y, por tanto, las bombas paradas. Y para abrir las válvulas y permitir el paso por gravedad de un tanque a los otros tanques, pues había que salir a cubierta, con escoras de 20 grados, con un maretón fuerte, y optó por una solución más cómoda. Con las máquinas del Prestige paradas, el barco es un juguete a merced de las olas y la corriente que lo empujan hacia la costa. En medio del temporal, 4 remolcadores españoles se dirigen al rescate. Cuando cae la noche, comienzan los intentos de dar remolque al petrolero. Durante toda la noche se suceden los intentos de hacer firme un amarre, pero el estado de la mar es infernal y apenas hay personal capaz a bordo del Prestige. Los cables que tienden los remolcadores se parten una y otra vez mientras se acercan peligrosamente a la costa. En la madrugada, a 4 millas de tierra, se hace firme el amarre. Finalmente comienza el remolque. La orden de las autoridades españolas a partir de ese momento es que el Prestige se mantenga alejado de la zona con rumbo noroeste. Al barco no lo aceptaban en ningún puerto. Nadie lo quería. Así que las autoridades no tuvieron otra elección que remolcarlo hacia alta mar. La compañía holandesa Smith Salvage llega para hacerse cargo del buque. En ese momento los técnicos hacen una comprobación fatal. El Prestige está vertiendo fuel al océano. Íbamos siguiendo el rastro del barco y los remolcadores y en ese día ya vimos todo el rastro de combustible que había dejado desde el rescate hasta donde estaba en ese momento ya. Te das cuenta de que eso iba a ser mucho más complicado de lo que inicialmente creíamos todos.
Al amanecer, una mancha de fuel de 40 kilómetros de longitud amenaza la Costa de la Muerte. El Prestige se encuentra en una situación penosa y el riesgo de ruptura es muy elevado. El capitán Mangouras, relevado por los técnicos de Smith Salvage, solicita evacuación. En cuanto llega a tierra, es detenido por las autoridades españolas bajo la acusación de desobediencia durante la operación de rescate y delito contra el medio ambiente. Así arranca un proceso judicial que aún continúa. La atención internacional se empieza a fijar en una tragedia medioambiental que parece inevitable. 24 horas más tarde, el fuel llega a la costa. En tan solo unas horas, 40 kilómetros de playas reciben toneladas de un material negro y pestilente, residuo de petróleo, que inmediatamente es bautizado como chapapote. Esta primera marea negra será solo el prólogo de una lucha desigual entre los habitantes de la costa gallega y el vertido del Prestige, que seguirá llegando a diario durante las próximas semanas. Se cumplía el cuarto día de la crisis del petrolero Prestige, que había estado a punto de estrellarse contra la costa de Galicia. Mientras era remolcado, se levantaba otra amenaza fatal. En su trayecto, el buque iba dejando una estela de fuel que ya había impactado en 150 kilómetros de playas. El destino del barco moribundo y el temor ante el daño que pueda causar recaba la atención internacional. Cuando la opinión pública comienza a preguntarse hacia dónde conducen al Prestige, los remolcadores hacen un giro de 180 grados y enfilan dirección sur, nuevamente en la vertical de las costas gallegas. Bueno, eso es verdaderamente uno de los enigmas. Es decir, si la decisión se toma de dejar el barco con la intención de buscar aguas tranquilas, desde luego nadie que conozca el mar de Galicia tomaría rumbo noroeste. Eso puede dar lugar a muchas interpretaciones, sobre todo pensando que en esos días los vientos dominantes eran del suroeste, es decir, en cuanto se libra Galicia, todo lo que pueda ser vertido y si se mantienen esos vientos va para el Golfo de Vizcaya. Atónitos, los gallegos asisten a un espectáculo que para ellos supone la ruina económica y personal. El fuel asola casi 200 kilómetros de costa y el futuro inmediato no es esperanzador. El Prestige sigue vertiendo su carga mientras agoniza rumbo sur. A lo largo de esos 5 o 6 días se veía cómo se iba agrandando el agujero por donde iba perdiendo el combustible. Entonces, lógicamente, la pérdida de combustible cada vez era mayor. Informante que estamos sobre la vertical del Prestige y la grieta que tiene en el lado de estribor está aumentando considerablemente. Ayer tendría unos 15 metros y hoy está ya en unos 50 metros. Está aparentemente en un estado bastante crítico. Ya ha llegado a cubierta, la cubierta está afectada también. Cada vez hay menos sección estructural del barco dispuesta a resistir las cargas que hay y por tanto empiezan a fallar con más facilidad la siguiente, ¿no? Entonces es un proceso de dominó donde finalmente se llega a un colapso. Amanece con un mar sereno y silencioso. A las 7 de la mañana se hacen realidad los peores presagios. Ante las fragatas del ejército portugués que impiden el paso de la comitiva del Prestige por su espacio atlántico, el petrolero se abre en canal liberando miles de toneladas de fuel que alberga el tanque central.
las dos partes del buque aún navegarán unas horas mientras el agua las inunda. El primero que se hunde es la popa. La popa llega un momento en que ya pierde la flotabilidad que tiene y empieza a sumergirse. El pecio de popa genera una vela hidrodinámica importante. El movimiento de caída probablemente sea más caótico, más lento. Finalmente cae, probablemente por el peso de la maquinaria y cayendo sobre lo que es el propio fondo del barco. Horas más tarde y del orden de 4 kilómetros más al sur se hunde la proa. El pecio de proa tiene una forma bastante hidrodinámica y por tanto va a caer según una trayectoria relativamente simple, medianamente rectilínea, cayendo verticalmente hasta una velocidad probablemente al orden de los 12 nudos en el momento del impacto y dándose finalmente con lo que es el bulbo de proa en el fondo del mar. Queda sepultado a casi 4 kilómetros de profundidad. En el momento de hundirse se calcula que ha vertido 22.000 toneladas de fuel. La noticia se difunde por todo el mundo en forma de fotografía de satélite. En esa foto ya no estábamos viendo al petrolero, lo que estábamos viendo era el rastro de petróleo que había dejado. Se veía que la contaminación estaba enfrente de nuestras costas y eso fue lo que sabíamos todos. Es decir, en noviembre, en otoño, con los vientos que hay, todo lo que intentes meter en el mar te lo va a devolver. Entre la zona del hundimiento y la costa se extiende ahora la marea negra. Decididos a luchar, los habitantes de la costa gallega se preparan para enfrentar la mayor catástrofe ecológica de la historia de Europa. El fuel arriba incesantemente a las costas, asolando playas, rías, acantilados, calas, ecosistemas únicos. Todo queda arruinado a su paso. Los barcos anticontaminación tratan de recoger el fuel antes de que llegue al litoral. En tierra, los residentes de las zonas afectadas trabajan con sus propias manos y aparejos de pesca. Mientras, las barreras de protección se hacen insuficientes ante la avalancha de fuel. La desesperación domina el ánimo de los habitantes de Galicia, que ven cómo se arruina su mundo y con él la mayor industria pesquera de Europa. Ese sentimiento de desamparo se tradujo en una respuesta social. El 1 de diciembre se convoca una manifestación bajo un lema que es Nunca Máis y presenciamos una de las concentraciones más importantes en la historia de Galicia. Es decir, los gallegos decidieron responder a esa inacción en ese momento del gobierno con su acción. Y su acción consistió en salir a la calle y demostrar que Galicia quería un cambio. Eso fue, desde luego, un punto de inflexión importantísimo. Desde este momento, la presión social sobre el gobierno y la vigilancia de sus actuaciones será una constante en la crisis del Prestige. En el exterior, la tragedia se globaliza y miles de voluntarios de España y del resto de Europa acuden a la zona a colaborar en las tareas de limpieza.
Las imágenes que se emiten en todo el mundo recuerdan a otra tragedia medioambiental de enormes proporciones, la ocasionada por el petrolero Exxon Valdez en Alaska. La reacción de la comunidad en respuesta al vertido de petróleo del Exxon Valdez fue muy similar a la reacción de los pescadores y residentes en esta zona, en respuesta al Prestige. En ambos casos fueron los primeros en responder, y en muchos aspectos los más eficaces a la hora de responder al fuel que llegaba a la costa. Sus esfuerzos iniciales para limpiar las playas contribuyeron enormemente a reducir el daño ecológico del vertido. Las cofradías de pescadores y la administración se organizan para vigilar la posible llegada de chapapote a la costa. Saben que lo peor está por venir. El día 3 de diciembre, una gran mancha de fuel de 11.000 toneladas se aproxima al sur de la Costa de la Muerte, a las Rías Bajas. En sus costas se sitúa la mayor área de producción marisquera de Europa. Lo importante aquí era parar el fuel en el mar. Cuando la marea negra provocada por el hundimiento se acerca, salen en miles de lanchas, salen a las bocanas de las rías y consiguen parar el fuel en lo que es el interior de las rías. Virgen del Carmen, dígame. Justo al noroeste de la posición que tenéis vosotros, a 1,5 millas hay una mancha de unos 100 metros por 20 metros. Es bastante compacta y yo creo que la vais a poder recoger. Estás encima de un barco viendo cómo recogen todo el combustible con las manos, te dan ganas de ponerte a llorar, porque es una imagen realmente impresionante. Si a alguien hay que agradecer y a alguien hay sobre todo que admirar es a la gente del mar, que sin más salieron con sus barcos y a mí jamás se me olvidará el ver como con dos manos sacaban la mitad del cuerpo y recogían el combustible con las manos. Eso no tiene nombre. El coraje de los habitantes de las Rías Bajas logra contener la marea negra durante días, hasta que un cambio en la dirección de los vientos aleja el chapapote hacia la Costa de la Muerte, hacia el Golfo de Vizcaya y finalmente hasta Francia. En los próximos meses, Francia tendrá que sacar 16.000 toneladas de fuel y residuos de sus playas. Mientras, en el Golfo de Vizcaya, las autoridades y los pescadores plantan cara al chapapote. Voy a arrimar ahí ahora, que parece que hay cachos mayores allí, En Galicia, la Costa de la Muerte es declarada Zona Cero. Con cientos de kilómetros de costa arruinados y toda actividad pesquera suspendida, otra preocupación se suma a la angustia de los afectados. Las autoridades francesas y las autoridades portuguesas nos estaban diciendo a nosotros, periodistas, que allí, día tras día, estaban apareciendo manchas de fuel en la superficie. Es decir, el barco estaba perdiendo fuel. Estamos observando dos manchas con un color sobre todo entre plata y castaño. Según nuestros cálculos, es un área que debe tener cerca de 5,5 kilómetros por 3,5 kilómetros. Para verificar la situación de los pecios era necesario descender a 4 kilómetros de profundidad. El buque oceanográfico Atalante del Instituto francés Ifremer llega a la vertical de los restos del Prestige a principios de diciembre. El Atalante sirve de nodriza del Nautil, un batiscafo tripulado capaz de bajar hasta profundidades abisales donde la presión alcanza 400 atmósferas. Las dimensiones de la catástrofe iban a quedar pendientes de los resultados de la exploración del Nautil. Sabíamos cuáles eran las coordenadas del hundimiento y dejamos caer el Nautil encima del pecio de proa. Poco tiempo de movernos en la dirección en la que estimábamos que estaría el pecio de proa, empezaron a dar ecos metálicos nítidos de que ahí había algo. 25 metros, estás a punto de verlo, contacto visual.
Sí, Nautil. Lo recibo bien. Estáis sobre el fondo de inmersión de 3.840 metros. 3840. Lo que estamos es acercándonos a un eco metálico progresivamente y nítidamente hacia él, pero que no lo vimos hasta que estamos a 8 metros de él. Sí, inmersión 3.840 metros. Hemos llegado al Prestige, hemos llegado al pecio. La primera visión del Prestige, una primera impresión casi de alucinación. La imagen de un monstruo como ese, todo cubierto con una capa de sedimento marino blanco encima, realmente es lo que íbamos buscando, pero aún así es sobrecogedora. No sabíamos exactamente en qué estado íbamos a encontrar al Prestige en el fondo. La parte delantera estaba estable y el impacto debió haber sido bastante violento, porque alrededor del pecio había sedimentos completamente removidos. Tras varios descensos, el Nautil hacía una comprobación fatal para el ánimo y las esperanzas de los afectados. Los pecios del Prestige presentan diversas fugas de fuel a lo largo de las cubiertas. Esta constatación abría un nuevo frente para las autoridades científicas. Había que taponar las fugas de fuel al océano. La alarmante urgencia y las condiciones de presión extremas elevarían el riesgo de una operación incierta. Tras el hundimiento del petrolero Prestige a casi 4.000 metros de profundidad frente a la Costa de la Muerte, sus tanques continuaban perdiendo fuel. Una incesante marea negra estaba contaminando las costas occidental y septentrional españolas. Tras varias inmersiones del batiscafo Nautil, se confirmaba que las dos secciones del buque hundido perdían del orden de 125 toneladas de fuel al día. Una vez realizada la exploración de las dos partes del Prestige, que están a una distancia de 3.500 metros una de la otra, se descubrieron 20 fugas. Era la peor noticia que podían esperar cuantos luchaban por recuperar las costas arruinadas. Inmediatamente, el gobierno encarga al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, la creación de un comité científico que debe proponer medidas para solucionar de un modo definitivo el problema del fuel en el Prestige. Éramos conscientes de la grave responsabilidad que descansaba sobre nuestros hombros. Cada minuto que pasaba, cada hora que pasaba, cada día que pasaba, estaban vertiéndose al mar kilos, toneladas, algún ciento de tonelada día a día. Por eso fuimos inmediatamente conscientes que lo que teníamos que hacer era centrarnos en organizar medidas que sirvieran para obturar el máximo posible de fugas al máximo posible. El comité científico se enfrenta a un problema de difícil solución. No existen medios fiables que permitan actuar de inmediato. La profundidad y la presión a la que se debe desarrollar el sellado de las fugas hacen inviable el uso de la tecnología existente. El Nautil es un submarino de observación oceanográfica capaz de descender más allá de la profundidad a la que se encuentra el Prestige. Pero los científicos dudan de su capacidad para una operación que requiere toda la precisión posible. Eso fue el punto crucial y, digamos, el más importante, la decisión que tuvimos que tomar tras un debate que fue largo e intenso en que analizamos los pros y las contras y finalmente pues llegamos a la conclusión de que lo mejor es que saliera el Nautil inmediatamente a hacer pues esa tarea de obturar las fugas. Sí, Nautil, lo recibo bien. Visibilidad 25 metros.
No hay corriente sobre el pecio. Sí, Nautil, lo recibo bien. Estáis sobre la fractura. Detrás, a estribor del pecio. Lo más difícil es que el producto brota y brota. Es decir, que hay una diferencia de densidad y una altura en los tanques que nos obligaban a crear obturadores muy pesados. Si no, no serían eficaces. Utilizamos básicamente granalla de acero para obturar todos los orificios y agujeros y los recubrimos con unas tapas metálicas. La nueva misión del Nautilus se prolongaría por espacio de 2 meses bajo la supervisión del comité científico. El sellado avanza satisfactoriamente, lo que permite que el comité ponga en estudio las alternativas para lograr una neutralización definitiva del Prestige. Hicimos un análisis bastante exhaustivo de otros hundimientos y de otras fugas de otros petroleros. Nunca ha ocurrido esto a esta profundidad, nunca se ha tenido que obturar, nunca se ha llegado a tener la necesidad de una solución definitiva para una fuga a 4.000 metros. En este sentido es casi un desafío como ir a la Luna o algo parecido. En los últimos años se han realizado distintas operaciones para recuperar la carga contaminante de barcos naufragados. Este tipo de trabajos entrañan enormes riesgos e incluso en algunos casos los gobiernos no se atreven a intervenir. El caso del Erika, un petrolero hundido frente a la Bretaña francesa en 1999, supuso un gran despliegue tecnológico para el bombeo de la carga desde la superficie. Esta operación, sin precedentes en su momento, se realizó a tan solo 100 metros de profundidad. Otros barcos contaminantes han sido neutralizados en condiciones similares, pero nunca se ha operado sobre un buque hundido a la profundidad a la que se encuentra el Prestige. Tres meses después del hundimiento, el comité científico hace públicas sus conclusiones, en las que plantea 2 alternativas de solución final. La primera es extraer el fuel, y en ese sentido se enuncia una posibilidad tecnológica que sería intentar hacerlo por bombeo, y en caso de que no fuera viable, pues se decanta por encofrarlo, o taparlo, o en fin, confinarlo de alguna manera. Para ambas dos también se dice que es imprescindible hacer el estudio de viabilidad de la extensión de operación de los ROVs, de los robots, a 4.000 metros. Lo que sí buscábamos era una solución cuya tecnología estuviera prácticamente en la frontera de extraer petróleo a 4.000 metros. Y realmente las compañías petrolíferas están extrayendo petróleo a 2.500 metros. Por tanto, pensamos que la solución de bombear era la solución que se acercaba más. Con el dictamen científico en la mano, el gobierno encarga a la petrolera española Repsol YPF el estudio de viabilidad y el desarrollo de la tecnología necesaria para implementar una solución definitiva. La compañía petrolera aceptaba el reto pese a no tener vinculación alguna con el Prestige o con su carga. A partir de ese momento, un equipo de expertos de Repsol YPF tomará toda la responsabilidad técnica con el fin de neutralizar los pecios contaminantes. Aunque el goteo de fuel disgregado de las grandes manchas sigue arribando a las costas españolas, la obturación de las fugas permite practicar la limpieza de las zonas más afectadas. Las personas que antes pescaban y mariscaban son ahora reclutadas pueblo a pueblo para retirar el fuel de las rocas en lugares de difícil acceso. El tipo de fuel que vertió el Prestige es muy adhesivo y se vuelve más adhesivo con la acción de la luz del sol, que elimina los componentes más volátiles. Ese fuel se quedará ahí si no se limpia. Se quedará ahí durante mucho tiempo, pueden ser décadas o siglos, o se incorporará a la arena y se convertirá en galletas de alquitrán, como esta. Mientras se practica la limpieza, los científicos comienzan a evaluar los daños y la capacidad de recuperación de las costas.
Esta es la primera vez que he visto este tipo de playa consecuencia del vertido del Prestige, y esto es mucho más peligroso de lo que he visto en otros lugares. El fuel aquí es muy denso y está muy protegido de la dispersión por estas rocas. Tardará décadas en desaparecer. Seguirá siendo muy tóxico durante mucho tiempo porque no hay ningún mecanismo para que se desintegre. He visto el mismo fenómeno que en el vertido del Exxon Valdez 14 años después, pero esto es mucho peor y será una reserva tóxica durante mucho tiempo. En otras zonas de alto valor ecológico, el trabajo realizado abre una puerta a la esperanza. Es el caso del Parque de las Islas Atlánticas, donde meses después de la tragedia, la presencia del chapapote es inapreciable. Los técnicos y los operarios no son los únicos que trabajan en la limpieza de las costas. Otros factores contribuyen a la recuperación. Espero que la biodegradación natural funcione bien. Tenemos unas aguas con mucha hidrodinámica, con mucho movimiento. La hidrodinámica de las aguas es como el sistema circulatorio del ser humano, es decir, transporta el oxígeno y lleva los nutrientes. Y tenemos aguas muy bien oxigenadas y sobre todo que las zonas afectadas son zonas de costa abierta, muy batidas. Y entonces la capacidad de recuperación que tiene la costa de Galicia es muy alta. En los fondos marinos afectados, las fuerzas hidrodinámicas que actúan como dispersadores naturales son inapreciables. La recogida submarina de fuel se realiza manualmente para preservar su morfología. La limpieza y la recuperación del ecosistema avanza, pero durante el primer mes, más de 150.000 aves marinas mueren atrapadas por el chapapote. Incluso algunas especies han desaparecido. Los científicos ponen en estudio el efecto del fuel en la fauna y la flora marinas. La recuperación nunca es igual. Hay aspectos, comunidades y lugares que son mucho más sensibles, que nunca volverán a ser lo que fueron. Aparentemente cualquier ciudadano puede llegar allí y ver, pues esto está muy limpio, no hay chapapote. Pero eso no quiere decir que las cosas estén como estaban antes. Tras varios meses trabajando en la solución final, el equipo de Repsol YPF hacía un anuncio sorprendente. El fuel que contenía los tanques del Prestige se extraería en septiembre, pero no mediante bombeo, como había recomendado la comisión científica, según el modelo del caso Erika. Los técnicos se planteaban poner en práctica un método de extracción nunca antes experimentado. El Prestige y parte de su carga de fuel pesado yacían a casi 4.000 metros de profundidad, partido en dos. Las tareas de sellado practicadas por el Nautil habían reducido las fugas contaminantes y la arribada del fuel a las costas había cesado casi por completo. Con este nuevo escenario, las autoridades españolas habían solicitado a la compañía petrolera Repsol YPF que presentara un plan para neutralizar definitivamente la amenaza contaminante que suponían los restos del buque hundido. Cualquiera que fuese el modelo de actuación, los técnicos se enfrentaban a una operación sin precedentes que entrañaba un gran riesgo. Repsol no tenía absolutamente ninguna relación ni con el barco Prestige ni con la carga que transportaba. La compañía aceptó por su compromiso con el medio ambiente, su compromiso con la sociedad delante de un problema grave, y esto nos llevó, a pesar de ser conscientes de que suponía un gran reto tecnológico, a aceptarlo. El plan de la compañía petrolera apostaba por un método de neutralización novedoso: extraer el fuel por diferencia de densidad, dejándolo fluir fuera de su contenedor, recogerlo en bolsas y hacerla subir a superficie para su recuperación. Un plan teóricamente sencillo que enfrentaba enormes obstáculos en la práctica. Los retos más importantes a los que se enfrentaba Repsol YPF era el gran salto tecnológico que había que realizar para intentar una extracción de fuel a unas profundidades de 4.000 metros, cuando hasta la fecha solo se ha hecho a 150 metros. Aparte de eso,
nos íbamos a encontrar un fuel con unas propiedades reológicas, viscosidad fundamentalmente, totalmente extraordinarias. Debido a las condiciones meteorológicas en otoño, en la zona de hundimiento, el equipo de Repsol YPF apenas contaba con 6 meses para desarrollar la tecnología y poner en marcha una prueba piloto de extracción del fuel con el nuevo método. Otro de los problemas de la operación era el comportamiento del fuel del Prestige a 400 atmósferas de presión y 2 grados de temperatura. La fluidez que presentara resultaría determinante en el éxito o fracaso de la operación. El fuel en el Prestige tiene una viscosidad mucho más alta de la que tenía en superficie. Y en cuanto a la presión, indudablemente la variación es exponencial. Es decir, a medida que aumenta la presión, la viscosidad varía exponencialmente. El parámetro más importante para obtener caudales por hora importantes de fuel es el diámetro que se perfora en el casco. Y este diámetro está condicionado por los refuerzos del barco. A mediados de verano llegaba a la vertical del hundimiento el buque nodriza Polar Prince con 4 ROVs y el equipo técnico y humano necesarios a bordo. De inmediato comienzan a trabajar en el reforzamiento del sellado de los pecios. Se acometió el sellado de 11 fugas hasta que se ha dejado el buque completamente sellado. Podemos decir desde el punto de vista técnico, el buque está sellado, es un buen continente y lo seguirá siendo en los próximos 20 años de este fuel. El siguiente reto tecnológico era medir el fuel que quedaba en los tanques. Para ello, se adaptaron métodos y herramientas de medición de pozos petrolíferos. Tras días de trabajo, el resultado era que el Prestige almacenaba 14.400 toneladas de fuel. Los técnicos ya sabían con precisión a qué se enfrentaban. A principios de octubre todo está preparado para practicar el hot tapping, la instalación de un sistema de válvulas que permita controlar la salida del fuel por un agujero de 70 centímetros en el casco del Prestige. Este es el paso más importante de la operación. Ingeniería a 4.000 metros de profundidad. Días después, los ROVs comienzan el descenso de la bolsa que tiene una altura equivalente a 8 pisos. 3 horas más tarde, es posicionada frente a la válvula. Cuando se abre, brota el fluido negro. La bolsa recoge 100 toneladas de fuel pesado en 18 horas y es izada a la superficie por los robots. Con esto podremos extraer todo el fuel móvil que de una forma práctica sea capaz de extraer. Esto es una prueba piloto. Un test piloto tiene como fin demostrar que un método es viable técnicamente. La escalación de ese proceso para hacerlo industrial es nuestro siguiente reto. Pero hoy la primera parte está cubierta con creces. Tras meses de trabajo, 100 toneladas de fuel que yacían a 4.000 metros de profundidad han sido recuperadas para su tratamiento en refinería. Esta operación sin precedentes, planeada bajo los criterios de respeto a la seguridad de las personas y del medio ambiente, abre un camino totalmente nuevo para la investigación de los pecios hundidos a gran profundidad. En la próxima primavera, cuando pase la estación de los temporales, los técnicos de Repsol YPF regresarán al Prestige para neutralizar definitivamente la amenaza de su carga. Luchar contra los vertidos de fuel, evitar los vertidos de fuel, prevenir que ocurran los vertidos de fuel, es algo muy difícil. Las soluciones a los problemas llegarán con múltiples acciones. Será lento, no será fácil, y tendremos que hacer frente a otros incidentes en el futuro. El accidente del petrolero trajo consigo una tragedia social y medioambiental de proporciones desconocidas en Europa. El esfuerzo y el trabajo de las autoridades, de los residentes y de los voluntarios permitió invertir una situación catastrófica en la que se vieron implicados más de una decena de países. Los daños ocasionados han sido valorados en 1.100 millones de euros y se recogieron más de 157.000 toneladas de fuel mezclado con residuos. Pero aún hoy, 40.000 barcos con carga peligrosa circulan cada año frente a la legendaria Costa de la Muerte.